Bien, eh, buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos de comenzar esta sesión que abre el año 2021 del Seminario Permanente en Teoría de la Historia, seminario que ha nacido de una idea de Fernando Betancourt, quien me ha invitado a ayudarlo en esta organización, y estamos muy contentos porque vemos que se ha consolidado un espacio académico virtual muy interesante, de discusión de alto vuelo, y eso nos tiene muy contentos, y por sobre todo porque hemos compartido ya 4 sesiones con distintos académicos y académicas, y también con los colegas, con sus preguntas y comentarios. Así que yo nada más le voy a dar las gracias a Silvia Pape, que nos acompaña hoy día, que abre este año para nosotros importantísimo, y agradecerle desde Chile su colaboración, y darle el paso a Fernando para que haga su presentación. Muchas gracias, un saludo a todos. Muchas gracias, Daniel. Gracias, bienvenidos todos y todas. Iniciamos este año con esta sesión muy oportuna, muy honrados de que la abra precisamente Silvia Pape, una académica muy reconocida, muy brillante, sus trabajos en diversos campos, no solo en el campo de la investigación. Bueno, Silvia Pape es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Pertenece al área de investigación y al cuerpo académico consolidado de Historia e Historiografía. Se ha singularizado, entre otras muchas cosas, por impulsar, encabezar en momentos decisivos el surgimiento y la consolidación de un posgrado, de un ámbito de posgrado, de maestría y doctorado en historiografía, lo cual es una situación sui generis, por lo menos en la situación nacional de México, y que ha sido uno de los polos muy interesantes en términos de aporte reflexivo, precisamente al campo de la historiografía, pero también de la teoría de la historia. Ha sido, por tanto, coordinadora de este posgrado. Por supuesto, ha sido también responsable de un proyecto muy interesante del CONACYT de 2000 al 2004, donde aparecieron textos muy importantes que han marcado aperturas en términos de perspectivas hasta cierto punto inéditas en el panorama mexicano, que es sobre todo la reflexión en el campo alemán contemporáneo. Dos textos importantísimos, pero me voy a referir a uno de ellos, que es Debate reciente en teoría de la historiografía alemana, que pues abrió la puerta para autores como John Russen y otros más, también Niklas Luhmann, sin duda. Tiene publicaciones vastas y solo voy a señalar las más recientes, pocas en realidad. Voy a señalar de su amplia bibliografía. Tiene un trabajo que está en proceso ya de publicación, muy interesante, Lecturas contemporáneas del Manifiesto Comunista, y ahí aparece el trabajo de Carlos Marx, El hombre, el revolucionario y el teórico. Eso está ya en proceso de edición. Un trabajo que lleva por título Entre fusión y descentralización, proyecciones estridentistas y otras, en un libro coordinado por Vicente Quirarte, Fernando Curiel, Chávez Danier. Mester de Normandía, Viajeros Hispanoamericanos, 1795-2011. En fin, tiene un sinfín de publicaciones muy interesantes. Habría que destacar también su trabajo de traducción de obras importantes, entre ellas, en buena medida, la obra de Luhmann al castellano, que ha aparecido bajo el sello de la Ibero. Es también impulsora de este tipo de trabajos muy importantes. Ya sin más, le cedo la palabra a Silvia Pape, que nos va a presentar un trabajo en progreso. Yo le pido disculpas por haberla metido en esta presión del tiempo de acelerar la presentación de este trabajo que está en proceso, pero esto implica también un privilegio, un trabajo que estamos viendo desarrollarse. En fin, es un trabajo sobre el panorama
y que implica toda una visión muy interesante. Ya sin más, le cedo la palabra a Silvia Pape para que nos introduzca en el tema. Muchas gracias, Silvia. Es un honor tenerte. Pues muchas gracias a ustedes que tuvieron que correr de la comida para estar aquí. Por lo menos los que están en México, los demás no tanto. Y le agradezco mucho a Daniel y a Fernando la invitación. Cuando leí que ya tienen todo el año cubierto, lo que les comenté hace rato, yo fui la mensa que cayó en la trampa y empiezo en enero, lo cual era un poquito más de presión que de costumbre. Pero me da mucho gusto estar aquí y haber podido seguir con un trabajo que está como como que lo dejo y lo retomo, lo dejo, lo retomo, que tiene que ver con una serie de problemas en torno al panorama como una construcción visual de ciertas interpretaciones históricas en el siglo XIX. Y para que más o menos haya una idea, busqué poder mostrarles el panorama en conjunto a través de un video, son como 2 minutos, entonces lo voy a compartir para que tengan chance y les voy a comentar como muy, muy brevemente hacia dónde va la idea del panorama. Es un panorama que escogí de 2 panoramas que tenía como una más o menos buena calidad. El que más se mueve, porque es justamente alguien que lo va tomando desde la plataforma central del panorama para ir viendo la pintura que hay en torno al público, es decir, el público que está en el centro del panorama y que se percibe como parte de hechos históricos porque están ahí en medio. Y escogí esa parte también por otra razón, no solamente porque se mueve y se nota la caminata alrededor, sino también porque se nota claramente la parte de atrás, que es como esta parte aquí, que es la pintura, que es una pintura vertical, y la tercera dimensión es como una especie como de escenario que va llegando hasta la plataforma donde está el público, y la diferencia entre pintura, digamos la pintura aquí y la tercera dimensión que llega hacia el público se ve bastante bien aquí, ¿no? El panorama lo que muestra es la internación de un ejército francés, el ejército Bourbaki, el ejército oriental, a la zona neutral de Suiza, donde los 87,000 miembros de las tropas francesas son desarmados por la milicia suiza. Es una de las condiciones para que puedan entrar, donde se encuentran los personajes al mando de cada uno de los ejércitos, un ejército neutral, una milicia y un ejército que está en ya la última etapa de la guerra franco-prusiana, que los franceses pierden. Napoleón III, que es el que había iniciado con la guerra, es tomado prisionero, y es a partir de ahí que luego el que había sido el rey de Prusia, Guillermo II, se corona como emperador del nuevo estado alemán, ¿no? Entonces ahorita ya acabamos de llegar a la misma escena que vimos al principio. Si la ven aquí, es, en caso de que siga, es la misma escena, ¿no? Entonces todo alrededor, y pues dejo de compartir esta parte, pero me parecía importante, eso sí se deja compartir, me parecía importante que tuvieran una primera impresión del panorama en sus 3 dimensiones y digamos, ese círculo de una pintura de más de 110 metros de largo, o sea, de circunferencia, y originalmente unos 14 metros de altura, que luego con la última restauración que se le hizo, terminó un poco más bajito, se le cortaron sobre todo parte del paisaje, la parte de arriba del horizonte de la montaña de arriba. Entonces,
A partir de ahí, sí podemos, ahora sí, ir a la exposición. Voy a compartirla a partir de un PowerPoint. No sé si tuvieron oportunidad de haber leído el textito, pero digamos, en algunos puntos les sigo más o menos el orden, la estructura del texto, pero se va, digamos, mucho más sobre ya imágenes en concreto para ir viendo lo que quiero explicar a partir del PowerPoint, ¿no? Entonces, mis citas son esencialmente imágenes, habrá poco texto y la idea es que veamos, digamos, ese panorama, ¿no? La estructura que quiero presentar, que quiero exponer, tiene que ver, bueno, una breve introducción, el problema de la observación en los panoramas y luego en concreto en el panorama de Bourbaki, el que acaban de ver, la cuestión de los observadores, la problemática de la representación en términos generales, luego un breve apartado sobre la pintura como documentación de contrastes, de diferencias, de contradicciones incluso, la representación y la recepción, ambos juntos como un montaje, y un par de dudas, preguntas finales. Mi ratón está un poco nervioso. Sobre algo que en el texto no lo llamé así, pero en los últimos días que estuve armando el PowerPoint, me pareció que podía ser una propuesta a discutir, hablar de experiencia de segundo grado. Empiezo con la introducción. La introducción tiene dos partecitas. En realidad, un poco partir de la pregunta ¿por qué presentar o escoger algo que pareciera más bien ser un objeto de la cultura decimonónica, y además es visto como algo ya propio de un espacio museográfico, en un seminario donde las últimas exposiciones han sido más bien teórico-filosóficas. Y es un poco, digamos, el tipo de problemas que quisiera poder discutir. Por un lado, una representación que es más bien espacial y no tanto temporal de un tema histórico, y que es una representación no en el espacio, no, sino del espacio. Algo que comúnmente se dice que la representación del espacio, y no solamente como escenografía, se empieza a discutir sobre todo en cuestiones teóricas a partir de la modernidad y finales del 19 y principios del 20, por lo menos en representaciones urbanas y demás, ¿no? Entonces creo que aquí tendríamos una especie como de representación del espacio, pues por lo menos un par de décadas antes, ¿no? Luego me interesa mucho observar las diferentes relaciones que se establecen al interior de un objeto que es un objeto de representación, que desde su misma conceptualización incluye al público. Es decir, el espacio del público forma parte del propio objeto. Eso me parece que es uno de los puntos centrales, de los puntos más importantes para repensar varios problemas como la observación, la autoobservación, observación de segundo grado, la cuestión de la experiencia de lo histórico, la cuestión quizás también de la recepción, una recepción como conducida, planeada de alguna manera, y las posibilidades que tiene eso como identificación de un público con la percepción de una representación. Y eso remite invariablemente a una doble temporalidad, la del tema representado por un lado y la del público, que si bien tiene su espacio fijo al interior del objeto, al interior de la representación, también va cambiando como público a lo largo del tiempo. Entonces tenemos esa tensión entre esas dos temporalidades, una tensión que se va transformando también. Luego me parece que también
tiene que ver con que la observación del espacio y desde el espacio remite a una observación directa de lo real, entre comillas, de su documentación y de la representación de las observaciones indirectas. Es decir, de algo que podríamos pensar más que como hechos históricos, la interpretación de esos hechos históricos, lo que experimenta y lo que se puede observar desde ese espacio del público. Y para eso le puse, ahora sí, en la presentación un poco más, le pongo un poco más de importancia a lo que eso implica en cuanto a la exploración decimonónica en torno a la vista, la mirada, la observación, digamos, en este caso de una experiencia histórica, pero también de paisajes, de ciudades, de otros países, de lo exótico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay toda una exploración, una búsqueda de cómo se pueden observar cosas más allá de lo directamente observable. Y en ese sentido tenemos nuevamente algo que es más bien como una relación entre las representaciones y el realismo, una especie como de pasado representado, pero no hay falta cerrar el paréntesis. Y también tenemos otra combinación entre las tecnologías que alteran esas formas y posibilidades de observación y las técnicas de representación. Sobre eso pues voy a explicar algunas cosas un poco más adelante, pero me parece que la combinación de esas dos cosas la podríamos interpretar, la podríamos leer como una especie de educación de una mirada moderna. Es una mirada mediada por tecnologías diferentes a las acostumbradas y al mismo tiempo por técnicas de representación que también crean algo que parezca realista, pero que se basa mucho en la posibilidad de las ilusiones. Y esa, digamos, es una especie como de extrapolación de esas experiencias, ¿no? Y la experiencia de segundo grado, por decirlo de alguna manera, estaría inscrita en ese objeto representación y prevé un público que tiene que reaccionar frente a lo que experimenta. Es decir, no es un público pasivo, no es un público que no tome parte de lo que está viendo, sino que reaccione de alguna manera, y eso introduce una posibilidad de identificación que me parece que cuando uno compara distintos panoramas sobre un mismo evento histórico como la guerra franco-prusiana y las diferentes interpretaciones que muestran los panoramas, justamente tienen digamos, un objeto con ese público atrapado en medio para que reaccione de la manera de cómo se quiere que reaccione con una determinada visión del mundo, una determinada manera de interpretación, y eso en conjunto con la posibilidad de identificarse con lo que se experimenta con el panorama, se sedimenta también como memoria de los hechos representados temáticamente. Es decir, no todos van a interpretar los hechos históricos de la misma forma, sino de la manera de cómo lo experimentaron en la representación interpretativa de esos hechos. Eso es un poco, digamos, los puntos principales que me interesan del conjunto del panorama. Y la otra parte es por qué mandarles un texto que en realidad es bastante descriptivo y no es el texto que quiero escribir, pero pues como todavía no sé cómo lo voy a escribir, pues por lo pronto les tocó el que les mandé. Lo que sí me permitió es por lo menos describir algunos elementos que creo que son importantes para que se comprenda lo que estoy intentando exponer ahora aquí. Entonces, lo primero, el primer punto ya serían los panoramas y el problema de la observación. La imagen lo que muestra es, digamos, ese centro del público hacia la tercera dimensión, y es una caricatura de la época
el señor al que se le fue el sombrero hacia el panorama y termina en medio de la escena representada. Es decir, ahora sí ya ni siquiera lo protege la plataforma, sino que directamente entra a los hechos. La educación de la mirada a través de la tecnología a lo largo del siglo, quizás finales del XVIII y luego a lo largo del siglo XIX, hay una enorme cantidad de aparatos que se inventan para tratar de ver las cosas de otra forma. Puse aquí nada más una imagen de algunos que son medianamente pequeños, pero estamos hablando desde el panorama, el diorama. Estaríamos hablando de la linterna mágica, estaríamos hablando de cosas que se llaman muy extrañas, por eso me voy aquí a mis apuntes. Había una cosa que se llama taumatropio, había una cosa que se llama fenaquistiscopio, había un zoetropio, había un mutoscopio, había praxinoscopios, estereoscopios, entre muchos otros. Es decir, una serie de instrumentos que permiten, aparatos que permiten ver la realidad mediada con una nueva tecnología. Algunos son como muy, muy sencillos, otros son sumamente complejos, algunos combinan diferentes tecnologías, empieza a haber como intentos de representar movimiento. Eso se nota en una parte de los panoramas, pero también en muchos otros, como aparatos fotográficos como el de la segunda imagen. Ahí se les ocurrió poner una serie de cámaras en círculo y tomar fotos en círculo y luego tratar de armarlos en un conjunto para que hubiera una especie como de mirada de 360 grados, que es una de las cosas que se busca, ¿no? Será hasta el siglo XX que se inventen las fotografías, las cámaras fotográficas, que tienen lentes que permiten tomar fotos de 360 grados, ¿no? Pero un poco para ver cómo la tecnología empieza a tener un impacto sobre la posibilidad de observar y desde luego también de representar. Esas son dos fotografías que son de Londres. Digo, no son fotografías, son litografías, perdón. Y otra errata, debe decir observación. El primero se les ocurrió poner arriba de la cúpula de San Pablo, de la Catedral de San Pablo de Londres, una torre con una posibilidad de especie de observatorio. Aquí lo vemos otra vez el observatorio, que es una cosa como muy sencillita, pero desde ahí es donde los pintores están tomando apuntes sobre la ciudad de México, sí, cómo no, sobre la ciudad de Londres, y hay un público que desde aquel momento, no sé si se logre ver, a lo mejor si lo aumentan en algún momento con una grabación. Aquí hay personas que desde la cúpula están viendo por un lado el panorama y por el otro la escena de cómo se estaba pintando el panorama, ¿no? Es decir, empiezan como a complejizar cada vez más la posibilidad de observación, de la observación y su materialización en alguno de los panoramas. El panorama no solamente, digamos, los pintores de panorama no solamente intentan copiar simplemente la realidad, sino la tienen que ir transformando en sus apuntes. Y eso en varios sentidos. El primero es que en las dos imágenes que vemos aquí, la primera es un apunte, es un dibujo de una entrada por la montaña en Suiza, por donde había entrado desde lo que se ve en el horizonte el ejército francés hacia esos pueblitos de la Suiza francesa. Pero para poder representar eso, primero se tiene que
crear de alguna forma una idea clara del paisaje, y eso lo hace la cartografía. La cartografía es otro de los elementos que se van modernizando mucho en el siglo XIX. En el caso del panorama Bourbaki, el pintor encargado de coordinar todos los trabajos, Castres, él solito a mano hace la cartografía. Se pasa meses ahí en la región hasta tener una idea clara sobre el paisaje con un mapa, y un mapa que además va cuadriculando, porque habrá que proyectarlo después sobre una tela puesta en círculo, y para que en el círculo no se distorsione todo, tiene ahí la cuadriculación. De la cuadriculación se van normalmente a construir maquetas, y a partir de las maquetas habrá la proyección ya sobre el panorama, sobre la tela, para poder pintarlo. Para orientarse en la tela hay otro tipo de mapas. Bueno, ahí está, perdón. Una especie como de mapa circular que muestra en una hoja más o menos grande la distribución en círculo del conjunto del panorama. La primera imagen del lado izquierdo es un mapa circular para la elaboración de un panorama de la ciudad de Frankfurt, y la segunda es un mapa circular para uno de los muchísimos panoramas que se van a hacer en aquella época sobre los Alpes. Los Alpes van a ser uno de los motivos más visitados, por razones obvias. No cualquiera se trepa a la montaña. Entonces, un panorama donde uno podría sentir que está en medio es una de las posibilidades y de los panoramas luego más visitados. A ver si ahora sí me deja. Y hay una serie de panoramas distintos. Yo, cuando había leído a Walter Benjamin, cuando platica, cuando narra su experiencia con el panorama, yo conocí el panorama como el que les mostré al principio, y yo siempre pensé que Benjamin había visto un panorama así. Y no, Benjamin vio un panorama que se llama panorama imperial, el Kaiser panorama, como el de aquí, que es exactamente la inversión. Aquí tenemos todo el público sentado alrededor de un cilindro. Por dentro hay una serie de fotografías que uno puede ir viendo que van pasando, y es una mezcla entre panorama en el sentido de ver algo en tercera dimensión y un diorama por el tipo de forma en que se observa, que sería como una especie como de binoculares actuales, ¿no? Y todo el panorama al interior está construido como con una doble fotografía que está sobrepuesta como diorama, de tal manera que imite la visión humana con los dos ojos para dar la tercera dimensión. Entonces, Benjamin lo que vio de panorama es esto. Está hasta la fecha en el Museo de Historia en Berlín, y hasta que no lo vi, pues no me había dado cuenta que es completamente distinto a lo que yo tenía en mi cabeza. Y luego de los primeros panoramas es esa combinación entre diorama y panorama. Todavía están experimentando con la técnica de cómo armarlo. Y el primero que se construye todo en el siglo XVIII, finales, 1780 y algo, es el de Londres, que además tiene un doble piso. Es decir, tenemos una primera plataforma aquí, y tenemos una segunda plataforma como en un segundo o tercer piso, y desde ahí se ve un paisaje igual, forma circular, solo que uno, según a qué altura lo ve, lo va a ver distinto, que esa es como otra manera de complejizar un poquito el panorama.
como arquitectónicamente eso sale mucho más caro. No se hicieron muchos panoramas de doble piso, pero sí, digamos, la figura final del panorama terminará siendo más o menos la parte del primer piso, la parte de abajo, con el público en el centro, y lo más cercano a la tercera dimensión, a las plataformas que se acercan a la plataforma central, lo más cercano posible para dar esa ilusión de que uno está como en el centro de los hechos, de los paisajes, de las montañas, de las ciudades, de las guerras, de lo que uno quiera. Ya este panorama Bourbaki originalmente fue exhibido en Ginebra, en la parte francesa de Suiza. La compañía que lo exhibe ahí, los que lo encargaron, los que lo medio pagaron y los que luego exhiben como negocio, es una compañía belga. Y los belgas normalmente llevaban sus panoramas a lo largo de toda Europa, lo exhibían en diferentes ciudades. En el caso de este panorama, no lo podían exhibir en Alemania porque los alemanes no aparecen en el panorama, y en Francia tampoco porque los franceses perdieron la guerra, entonces no era políticamente correcto llevarlo ni a París ni a nada. Y termina en una construcción fija en Lucerna, en Suiza, como una de las primeras construcciones, además de que se hacen de fierro, que se hacen de metal. La construcción de metal que vemos aquí permitía una construcción bastante estable, que se podría erigir más o menos rápido. Digamos, la construcción más conocida con esa tecnología es evidentemente la Torre Eiffel, pero ya se empieza a hacer como mucho más construcciones, sobre todo de grandes cúpulas con el material, con el fierro, ¿no? Y eso es, digamos, cómo se veía, el panorama, por lo menos cuando lo construyeron. Luego fue cambiando, empezaron a poner tiendas aquí abajo. Cuando dejó de ser importante los panoramas, lo quitaron de ahí para poner un cine. Eso le pasó a muchos panoramas. Sus edificios se transformaron en cines, en teatros, en todo tipo de cosas. Hasta que a finales del siglo XX se volvió a colocar ahí para restaurarlo, y ahora está otra vez abierto en su edificio en Lucerno para poder visitarlo. Lo dicho, la gente lo ve más como una cosa del siglo XIX, como si fuera ir a ver un museo. El siguiente punto, los observadores, me parece que sería pues pertinente ver como los principales observadores que tenemos en el panorama Bourbaki. Uno de los principales sería Eduard Castres, que es el pintor principal, el encargado. Él fue observador y fue participante, fue voluntario de la Cruz Roja. En general, en la guerra franco-prusiana es la primera vez que la Cruz Roja, recién fundada en Ginebra, participa en una guerra internacional para atender a las tropas, a los heridos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Cáceres estuvo presente en diferentes partes en Francia a lo largo de la guerra, entre 70 y 71, y también estuvo presente en esas escenas de la internación. Los acompañó a los Bourbakis, al ejército oriental de Francia. Se llaman los Bourbakis por el general Bourbaki, que era el que los encabezaba. Y al mismo tiempo Castres es un pintor, había estudiado pintura en Ginebra, luego en París, conocía bien Francia, conocía bien la parte de Suiza, y varios años después
él va a la región donde se habían internado los franceses para empezar a tomar apuntes para, digamos, para lo paisajístico del panorama. Había hecho una pintura a un año del término de la guerra que muestra sobre todo la miseria de la guerra, lo vamos a ver más adelante, una pintura que presenta en una exposición en un salón en París, y es ahí donde lo descubren, entre comillas, y lo invitan a encabezar un equipo de trabajo para hacer el panorama. Entonces, empieza con esbozos paisajísticos y busca en la región cuál sería como un paisaje idóneo para mostrar la internación. Es decir, no solamente copia de la realidad donde habían entrado los franceses, sino que busca un paisaje que además funcione en una representación como la del panorama. Ahí empieza ya como parte de la ilusión de lo históricamente verificable. Él va a ser el coordinador de la realización del panorama, y esa coordinación, ya cuando se arma, se pinta el panorama en su lugar, lo va a coordinar desde el centro, es decir, desde la plataforma, para controlar sobre todo los ángulos, las perspectivas que van a ver, que va a ver el público cuando asista ya para ver el panorama, ¿no? Perdón, pero me saltó ya la tercera errata de eso, que es la cruz roja. Pues no, es la cruz roja. Corregiré después las cosas. Y lo que hace Éluard Cáceres es se autorrepresenta como voluntario de la Cruz Roja en el panorama. Es decir, no solamente es el pintor, no solamente es el testigo, no solamente es el voluntario de la Cruz Roja, no solamente es el que había observado los hechos, no solamente es el que desde el centro ve cómo se tiene que armar, sino se plasma a sí mismo al interior del panorama como personaje. El segundo observador directo que sabemos que existe es el ejército germano-prusiano, que observa no solamente que se cumpla con el desarme del ejército oriental francés, sino además había perseguido a los franceses hasta la frontera y luego se quedan ahí observando que de veras se desarme. Es una de las condiciones para que puedan entrar, que les permitan entrar a territorio neutral, pero no está presente en el panorama. Es decir, lo excluyen de las escenas históricas. Es algo que me parece que va a ser importante para la interpretación. Luego tenemos a uno de los pintores ayudantes, Ferdinand Hodler. Es quizás de los pintores decimonónicos suizos de los más importantes. Ahí todavía es apenas ayudante. Y él no estuvo presente en los hechos, pero se autorrepresenta como si le hubiera sido como integrante de la milicia suiza en el panorama también. Entonces tenemos, por lo pronto, esos tres observadores. Uno que está por todos lados, uno que estuvo en la historia, pero no en el panorama, y uno que no estuvo en la historia, pero sí en el panorama. Hablando de falsificaciones históricas. Y finalmente tendremos al público que va a estar incluido en el conjunto del panorama y solamente es diferenciado temporalmente por, digamos, porque siempre es un público distinto según las circunstancias, ¿no? Algo que pues en la historiografía se ha discutido mucho como un problema de la recepción, de cómo se leen y se vuelven a interpretar de diferente manera los textos históricos, los documentos, etcétera, a partir de presentes diferentes. La diferencia es que aquí tenemos un primer público que estaba previsto como parte de la representación en su conjunto. Lo que es interesante son los talleres de producción de esos pintores. Tenemos al pintor principal, tenemos a los pintores ayudantes, tenemos a un pintor de animales, tenemos a un escenógrafo, pero retoman muchísimo
sobre todo lo que se relaciona con los requisitos, con los objetos que se ocupan, con, estaba a punto de decir, los disfraces, los uniformes de los diferentes ejércitos, las armas, etcétera. Todo eso lo retoman del teatro. Es decir, cuentan con una enorme cantidad de objetos que van a utilizar, tienen actores que van a vestir de soldados, que van a copiar cómo son, y todo eso se hace en los talleres para luego plasmarlo finalmente hacia el panorama, ¿no? Entonces tenemos como desde las técnicas más modernas de la observación, de los instrumentos de observación, la cartografía, hasta las tradiciones que vienen del teatro, para poder pintar como si tuvieran a los propios actores históricos como modelos, pero pues son actores, son personas que se visten y de los que van tomando como sus apuntes para luego realizar el panorama. Esa es una fotografía, obviamente no a color, es una fotografía iluminada por los propios pintores, a color, probablemente se hacía con al óleo, donde están una buena parte de los pintores presentes, en uno de los andamios donde están pintando atrás, lo que se nota atrás, pues la Cruz Roja, los soldados, los paisajes, etcétera. Están presentes algunos de los actores ya pintados, pero también tenemos otros de los actores que todavía están aquí en vivo, junto con los pintores. No está directamente en el andamio Castres, el pintor principal, pero aparece aquí al margen. Sí está Baudelaire, que es el de acá. Algunos de los otros. Hay entre los pintores dos belgas, aquí están los dos belgas, es decir, supongo que son estos dos. Tenemos a uno de los franceses, de los parisinos. Tenemos como los diferentes actores. A mí lo que me gusta mucho de esa fotografía es que tenemos algunos de los actores ya plasmados en la pintura, otros que se muestran como pintores en el andamio del trabajo que están haciendo, otros más que están ahí disfrazados de soldados bourbakis, de soldados suizos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es una foto que nos muestra esa mezcla de personajes en el proceso de producción, de creación del panorama. La foto original está en blanco y negro, es esta, donde se ve sobre todo la parte de atrás como mucho más en la sombra y como con mucho menor digamos, nitidez. Por eso creo que el que la hayan iluminado al óleo sí tiene como la ventaja de que podemos ver un poquito más de lo que nos queda en las reproducciones fotográficas de los años finales de los 70, principios de los 80 del siglo XIX. Ahora, la problemática de la representación es una problemática doble. Una tiene que ver con proyecciones, de cómo se proyecta todos los apuntes, las observaciones, los testimonios pictóricos que hay en la gran tela del panorama, es decir, un poco en el sentido de acá, pero es una cuestión mucho más compleja porque hablamos también de la representación de una interpretación de los hechos históricos, cómo se plasma eso. Y ahí, para la representación, pues se acuerdan que en el texto puse a 3 autores, Frank Ankersmit, que me gusta mucho esa cita, perdí su origen, sé cómo se llama el texto, pero perdí la ficha. Posiblemente esté en la UAM, algunas cosas que quería jalar no están en la casa, entonces han de estar en la UAM. Ankersmit lo que plantea es que el que adicionalmente a la verdad, entre comillas, se necesite una representación,
es porque la representación no puede ser verdad. No puede ser lo mismo que los hechos que está representando, sino que es esencialmente interpretativa. O sea, desde ahí cualquier representación para Anker Smith es representativa, es interpretativa, quiero decir. Eso también es algo que en la teoría de la historia se ha discutido mucho. No hay un texto que muestre directamente hechos del pasado, sino que siempre tienen un elemento subjetivo, tienen elementos de interpretación, y aquí se ve como muy, muy claramente cuando observamos el panorama. Schönberger, que trabaja mucho sobre cuestiones de historia del arte, entre muchas otras cosas que hace Schönberger, creo que los 3 puntos de los 3 tipos de dibujos son importantes para mantenerlos en la mente cuando hablamos de representación. Uno es que el tipo de dibujo que explora y cuestiona al mismo tiempo lo visible, los que muestran y comunican ideas, que eso es como muy, muy sugerente también, porque uno siempre piensa que un dibujo no muestra una idea, sino que para eso necesitamos el lenguaje hablado, escrito, etc. Y finalmente los tipos de dibujo que vienen de la memoria. Creo que las 3 cosas tienen que ver con el tipo de representación del que hablamos cuando hablamos de representaciones históricas. Y Rancière, que plantea en los regímenes del arte también varios tipos de regímenes del arte. Nomás saqué los 3 que más me interesan. Uno que tiene que ver con el sentido ético, lo que le da sentido a una comunidad. Un arte representativo que tiene una función mimética, y mimética quiere decir que representa las contradicciones de una sociedad. Y finalmente el estético, que ya no es mimético y que muestra posibilidades. Eso también me parece sumamente sugerente para una representación de hechos históricos y de sus interpretaciones, ¿no? Que muestre posibilidades de interpretación y que no sea simplemente mimético. Y el que me fascinó cuando lo estuve leyendo, Navid Kermani, que es un alemán nacido en Alemania, educado en Alemania, de una familia musulmana, musulmán creyente, moderno, y además orientalista. Lo cual le da como una combinación cultural muy, muy amplia para leer de una forma poco acostumbrada una serie de obras que tienen mucho que ver con el Nuevo Testamento. En el texto de Kermani, que les puse en la biografía también, vi que existe ya una versión al español, entonces se los recomiendo muchísimo. Y lo que él lee cuando ve cómo pinta Rembrandt la resurrección de Lázaro en comparación con muchos otros pintores que lo habían pintado, lo que él ve es que Lázaro, cuando vuelve a la vida, tiene el cuerpo ya carcomido, la piel verduzca, o sea, ya se nota claramente un cuerpo que había estado enterrado durante, supongo que 3 días, ¿no? Como suelen ser las resurrecciones. Y que entonces empieza a repensar la escena en su conjunto. Dice, pues Jesucristo no llora de emoción por el milagro, ni mucho menos, o de alegría porque regresa a la vida, sino de pura tristeza, porque qué condiciones son esas para volver otra vez a vivir en tan malas condiciones físicas y corporales, ¿no? Y que lo mismo que los gestos de los de alrededor también son más de preocupación y de tristeza que de alegría. Y entonces lo que observa no es el milagro, sino lo que observa, dice Kermani, es el sufrimiento, y observa cierto egoísmo de Dios, egoísmo de Jesucristo, de hacerle eso a una persona con tal de mostrar el poder divino.
así como hay que mala onda que le hagan eso a Lázaro, ¿no? Y lo que se representa entonces no es el milagro, sino un problema ético. Y creo que ese tipo de lecturas son lecturas sobre una representación que pareciera realista, pero que muestra justamente lo que dice Schoenberger, lo que muestra es una idea, es un problema ético, no es simplemente la representación del milagro, ¿no? Y eso creo que es algo que también me gustaría como mantener en mente cuando hablamos de representación en términos generales, cuando hablamos de representación de hechos históricos. ¿Qué tipo de observadores y testigos tenemos? El cuadro que decía hace ratito que exhibe Castres en París en 72, donde muestra una escena del lado izquierdo arriba, una escena de la internación de los Bourbakis, muestra la carreta de la Cruz Roja, por ahí, a ver si logro mover el mouse sin que se me mueva todo lo demás. Aquí está la Cruz Roja pintada. Muestra a la guardia del general Bourbaki, que andaban vestidos de rojo. Muestra al muchacho que jala el caballo, a los soldados, a la milicia, a los heridos, a todo el mundo. Ya en el panorama hay la misma escena, pero como rectificado, como adaptada a lo que quiere mostrar. Está todavía el mismo muchacho que jala el caballo, está la carreta que se ve un poco distinta, y lo que se ve ahora ya no es el personaje original, el francés, sino ahora tenemos al propio pintor Castres como voluntario de la Cruz Roja. Ahí tenemos su banda con la Cruz Roja en el brazo, llevan a los heridos, y todo lo demás de la escena lo quita. ¿Qué destaca entonces? Destaca mucho más el voluntario, que es el propio pintor. Hay otras adaptaciones, por ejemplo, de dibujos de otro pintor en la zona, Paul de Bury. Lo que muestra es el tren hospital. Ustedes no verán el tren, es como tratar de buscar el tren en una pintura de Velasco. Aquí atrás está el trenecito. Aquí vemos que todavía está ahí un tren al carbón, ahí está la nube del tren y ahí está el trenecito, ¿no? Pero ¿qué se hace con ese paisaje ya para el propio panorama? Tenemos un vagón de tren mucho más cerca, tenemos nuevamente la Cruz Roja representada aquí, tenemos los personajes que están, cuando uno se acerca al panorama, ve desde los civiles, refugiados civiles, hasta los soldados, hasta los caballos muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que resalta mucho más aquí, porque se llena menos de personajes, es el paisaje invernal, que juega un papel creo que muy importante en el conjunto del panorama. Sobre todo porque una parte del ejército francés son los soldados de Argelia, y de otras partes del norte de África, de las colonias francesas. Y obviamente ni están voluntariamente en esa guerra, no son soldados profesionales, se los llevan porque se los llevan. Andan mal vestidos, mal nutridos, como el conjunto del ejército que lo agarraron sin mucha preparación, y que luego trasladados a ese paisaje es todavía mucho mayor su sufrimiento por el frío y todo lo demás, ¿no? Déjame ver un poco cómo voy de tiempo y de avances y demás. Creo que ahí voy. Otra escena que es del otro observador de Hodler,
Hay una pintura hecha por el propio Castres, esa es su propuesta, así tiene que aparecer la pintura en el panorama. Es algo que se hacía mucho, hay una serie como de propuestas pictóricas, pequeños cuadros, esbozos, etcétera, y ya los ayudantes pintores y los pintores de panorama que realizan el panorama son los que, con base en esas muestras, tienen que andar pintando el panorama, ¿no? En realidad aquí hay hay un mejoramiento pictórico, eso es claro, pues ese es un esbozo, un bosquejo, aquí ya tenemos la pintura bien hecha, pero el que cambia es este personaje. Ese es un soldado de la milicia suiza cualquiera. Aquí tenemos a Hodler que se autorrepresenta como parte de la milicia, ¿no? Se cuela al panorama. Creo que el conjunto de reflexiones que se pueden hacer, y hay que profundizarlo muchísimo más, sobre la cuestión de qué es un observador, qué es un testimonio, qué es un testigo, quién participa, quién no participa, quién se incluye en la representación, quién no, y de qué manera, y qué podemos leer, a pesar de que todo parezca realista. Creo que es una de las preguntas que me interesan mucho decirle, profundizando con el tiempo. Y luego tenemos un apartado que no lo he trabajado mucho, pero creo que es fundamental también, la pintura como una documentación de contrastes. Puse aquí dos carteles que son de la época del panorama. En el panorama, en el cartel de aquí todavía se habla de un episodio de la guerra, a pesar de que no es un episodio de la guerra, sino ya de la internación, y aquí ya se empieza a hablar únicamente de la internación, ¿no? Es decir, aquí ya tenemos una como reinterpretación, ya no es simplemente una parte de la guerra, sino es algo que ya cambió de significado. Hay dos aspectos que yo creo que se pueden considerar con ese asunto de los contrastes, de las diferencias. Por un lado tenemos un tipo de observaciones, un tipo de mirada que se abren cada vez más a través de la tecnología, a través de la retórica pictórica, etcétera. Y como se abre cada vez más, se pierden muchas delimitaciones de las que estaba la gente acostumbrada a que aquí termina una pintura, aquí termina mi forma de poder ver, aquí termina mi ángulo, y faltan delimitaciones, faltan contrastes. Entonces creo que hay que ver el asunto del contraste, de la delimitación en la representación de significados, al mismo tiempo que la ampliación de la observación. Un primer punto muy, muy importante es que había una serie de otros panoramas bélicos sobre la misma guerra franco-prusiana. Y esos otros, digamos, tanto los que se exhiben en Alemania, hecho por pintores alemanes, como uno que se exhibe en Francia, hecho por pintores franceses, por cierto, ambos pagados también por los belgas, tienen una interpretación muy, muy distinta al que tiene el panorama en Suiza. Los panoramas son dos alemanes sobre la batalla de Sedan. Lo que representan es como una especie de mito fundador del Estado moderno, del imperio moderno alemán, bajo Bismarck, bajo Guillermo I, y el que muestra otra batalla, los franceses, que también perdieron los franceses. Ellos muestran más bien el carácter heroico de los soldados franceses, a pesar de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y ese valor, digamos, ese heroísmo, ese valor de los franceses, a pesar de perder la guerra, es fundamental para una reinterpretación. Finalmente queda como el que perdió la guerra es Napoleón III, y los franceses como pueblo, como sociedad,
lo que restablecen es la república, entonces es tan heroico como cualquier otra cosa, a pesar de haber perdido la guerra, que finalmente pues, el culpable de haber perdido la guerra es Napoleón III, y ya lo corrieron, entonces ya no es tan grave, ¿no?, el asunto. Y la representación suiza, que muestra más bien la miseria de la guerra, y muestra como otro mito fundador, el mito fundador de una Suiza neutral, humanista, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que las interpretaciones coinciden mucho con lo que se va a estar escribiendo como historias nacionales hasta cierto punto. Y eso era importante mencionarlo porque cuando hablamos de contrastes, en primer lugar, el contraste más fuerte es el panorama junto con las tradiciones de la pintura histórica y frente a otros panoramas con otros significados, otras maneras de representación. Y las interpretaciones que surgen así en distintos lugares son, y hay una de mis hipótesis, interpretaciones con las que los públicos se pueden identificar. Es una posibilidad de leer una interpretación de los hechos, identificarse con ella y hacerla suya como parte de esos mitos fundadores de esa Europa como reacomodada después de la guerra del 70-71 entre Francia y Alemania. Y luego tenemos otra serie de contrastes que también son bastante evidentes, eso sí, dentro de la propia pintura del panorama. Las tropas francesas con muchas diferencias internas, las tropas francesas frente o a diferencia de la milicia suiza, con su presencia o si lo vemos nada más en escenas aparte, y siempre en ausencia del ejército prusiano. Ese es un punto fundamental, ¿no? Se ve la población civil frente a los soldados, se ve la población civil de los pueblitos suizos que reciben a los Bourbakis, se ven refugiados civiles que habían entrado también por la frontera, entre muchas otras posibilidades de plasmar escenas de esa miseria humana y del apoyo a los que están en malas condiciones. Y luego el paisaje invernal en contraste, por ejemplo, con los argelinos, pero también en contraste con una enorme cantidad de personas que en realidad parecen como figuras muy pequeñas en medio de un paisaje nevado como muy, muy, muy amplio. Una como más anécdota sobre el panorama de Champigny, que es el panorama que hicieron los franceses sobre la batalla de Champigny que ellos perdieron. Hay una caricatura que muestra la batalla de Champigny, pero dentro del propio público del panorama, cuando el panorama ya no es actual y ya nadie lo quiere visitar o pagar por verlo, se corta en pedazos y se ven los pedazos como pinturas sueltas. Y la batalla es quien agarró un pedazo del panorama pues en ese momento en que ya no parece tener una importancia para la Segunda República Francesa, pues la batalla ya pasó a un pasado histórico que ya no importa tanto, ¿no? Lo que queda es la caricatura, ¿no? Por cierto, también los dos panoramas de la batalla de Sedan se destruyeron en algún momento, no queda más que algunos esbozos, algunas pinturas previas en la planeación del panorama que están en los museos de arte. Si hay una escena también de los contrastes de los encuentros entre la milicia suiza y el ejército francés, son dos ejércitos que se encuentran, pero donde no hay escenas de batalla, ¿no? La escena de acá arriba, la retomo aquí abajo, son los dos generales que se encuentran, y que a partir de ahí se hace
como se oficializa el trato de la internación del ejército. Y lo que vemos aquí son pues, simplemente algunas de las escenas que creo que es importante verlas de cerca. Hay población civil, hay los dos ejércitos, hay personajes, hay escenas del desarme, hay los suizos amontonan las armas de un ejército de poco más de 87,000 hombres, es decir, es bastantita gente que llega. Y lo que se diluye mucho es la frontera. Hay escenas donde hay como un pequeño muro, quizás 1 metro de altura, podría ser la frontera, muro de piedra. En otras partes la frontera parece ser más bien como estaquitas de madera puestas en la nieve. En realidad la frontera se nota menos por una frontera visible que porque de un lado se encuentra un ejército y del otro el otro, en lo que van caminando y se van encontrando en esa escena donde se saludan los dos generales. Pero es algo que se diluye muchísimo. Ese sería el panorama si lo viéramos extendido en conjunto un poco para ver la relación entre altura y lo largo. La representación y la recepción como un montaje es otro punto que me parece importante. En la primera imagen lo que vemos es ya una parte de la estructura. La estructura, digamos, de lo que va a ser la plataforma central ya está. Ahí tenemos al pintor que desde aquí dirige los esbozos sobre la tela de la pintura y luego la pintura como tal. Y la parte importante es que desde aquí controla la perspectiva de cómo va a ser la perspectiva para que el público lo vea como hay que verlo. No como una pintura normal puesta sobre un círculo, sino con un tipo de perspectiva que permite ver lo circular, ver las distancias, ver las perspectivas, ver lo que desaparece en el horizonte y cómo se acerca hasta el terreno falso, esa tercera dimensión que sería la parte entre la pintura y la plataforma, ¿no? Sería esta parte de aquí. Y eso se ve justamente en esa parte de aquí. Los trenes todavía son pintados, pero a partir de acá ya es terreno, lo que se llama el teatro y también los panoramas, terreno falso, que ya es una tercera dimensión que se sale de la pintura. Y como lo tiene que controlar de cómo se arma todo eso desde el centro, creo que podríamos hablar tranquilamente de una especie de montaje. Un montaje que permite las diferentes miradas y observaciones que se cruzan, que permite montar las diferentes formas y los lugares de observación. Eso sobre todo el propio Castre lo muestra muy bien. Estuvo en la historia, estuvo en la internación de los soldados, estuvo en la Cruz Roja, está como pintor principal en el lugar del público y está reflejado, pintado en el propio panorama, ¿no? Ese cruce de miradas y lugares de observación es algo que se tiene que coordinar, ¿no? Se coordinan también desde ahí los diferentes testimonios pictóricos, si se puede llamar así, y una producción pictórica incluso en los años inmediatamente después de que entraron los Bourbakis al territorio suizo, y que de alguna manera son pinturas que se pueden citar. Del propio Castre, de muchos otros pintores, hay por lo menos unos 6, 7 pintores que se fueron a la región en los años posteriores a la internación para tomar apuntes. Algunos se van a otras partes de Suiza para dibujar o pintar retratos de los Bourbakis. Hay una serie de documentación pictórica que se puede citar y que se está citando en el panorama. Y luego se tiene que coordinar también las técnicas retomadas del teatro, el paisajismo, los retratos, la escenografía.
que es fundamental, y la técnica propia o las técnicas propias de la producción de panoramas, sobre todo lo que son los nuevos ángulos para que eso quede como plasmado hacia un público. Estaba pensando cuando estaba viendo los diferentes tipos digamos, de la tercera dimensión y de cómo se puede plasmar una tercera dimensión en una combinación de dos dimensiones, que es la pintura, y una tercera, que es el terreno falso, de cómo los ángulos se pueden pintar ahí. Pensé mucho en Siqueiros, los experimentos que hizo Siqueiros con el muralismo, inventando o buscando nuevos tipos de cómo plasmar figuras sobre muros que están en ángulos, digamos, no acostumbrados para el observador. Por ejemplo, pues en muchas de sus pinturas, de sus murales, tenemos justamente como esas perspectivas como extremas que tiene Siqueiros, ¿no? Él lo lleva evidentemente a un tipo de pintura ya del siglo XX, como muy, muy claramente, no el realismo decimonónico, pero la búsqueda por los ángulos creo que sigue siendo la misma búsqueda de cómo el público lo ve desde su punto de vista cuando algo plasmamos en muros grandes. Y finalmente, un par de observaciones, con eso quiero cerrar, ya para tener tiempo para la discusión. Por un lado, la historia plantea que con la guerra franco-prusiana se transforma el mapa político. Es cuando ya se unifica como Estado, como imperio. Alemania antes son una serie de fragmentos, pero se unifican. Francia regresa a la República. Suiza es reconocida como país neutral durante mucho tiempo, aunque todos sabemos que pues, la neutralidad es negociable, pero es reconocida en principio como país neutral. Y esas diferencias y esa transformación de la geopolítica europea es tematizado e interpretado en distintos panoramas y en diferentes momentos de esa guerra, ¿no? Y lo que permiten los panoramas es justamente la asimilación de determinados puntos de vista de esos hechos históricos. Y ahí tenemos esa transformación de las maneras y técnicas de observar para transformar una aparente contemplación de una pintura en la experiencia de una determinada visión del mundo, es decir, una interpretación, ¿no? Y por eso estaba pensando que no estamos como muy lejos de poder hablar quizás de experiencia de segundo grado, ya que los observadores formaban parte de la propia puesta en escena. Y esa experiencia sería mediada por la relación entre técnicas, retóricas, tradiciones estéticas, ideologías, la historiografía, y es mediada también por esa relación entre lo real, digamos, el realismo y la ilusión. Alguna tarea, creo que para alguien como Norma Durán o Evelia Trejo, seguir pensando a Hayden White con ese tipo de cosas. Lo que él está viendo en las estructuras narrativas, a ver si lo podemos jalar hacia estructuras visuales también. Creo que valdría la pena una discusión en este sentido. Y luego me pregunto hasta qué grado esa experiencia de segundo grado es o era simplemente cultural o es histórica, trasciende más allá de lo cultural, trasciende hacia las identidades nacionales del siglo XIX tardío. Es una cosa que habría que pensar. Otra cosa que habría que pensar es que qué sucede con esa mirada educada al estilo del siglo XIX, como mirada ya mediada por la tecnología,
y que será transformada y reeducada y remediada en los siguientes siglos, siglos XX, lo que llamamos del XXI. Otra cosa que me gustaría repensar es cómo en presentes distintos seguimos ubicándonos en un mismo espacio construido. Y obviamente no es el mismo espacio porque el público también es diferente, las ideas son distintas, la manera de observar es distinta, pero tenemos como esa tensión entre el lugar donde paramos al público y lo que ese público puede ver desde ese mismo lugar en diferentes temporalidades. Y cuando hablaba del montaje del que se encarga Eduard Caster, otra errata, tendríamos que pensar también en un montaje actual, realizado por nosotros que estamos viendo ese conjunto creado en el siglo XIX, pero que también podemos empezar a observar ya los diferentes públicos en sus diferentes temporalidades, sus diferentes presentes, en una continua actualización de narrativas y de recepciones. Y ahí lo que ya sabíamos, la historiografía también es un montaje. Y cerraría con algo que me intriga mucho. Si todo eso, ¿por qué forma parte de la museografía sobre el siglo XIX y no forma parte de la teoría de la historiografía actual? Yo con esa intrigación, con esa pregunta, con esa duda, yo cierro mi participación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Silvia, por tu intervención, por tu ponencia, realmente fantástica. Damos paso entonces a las preguntas. Me presento entonces como moderador de quienes quieran preguntarle a Silvia, comentarle algo con respecto a lo que nos ha mostrado. No sé si veo algunas manitos levantadas. Rodrigo, dale. Y bueno, muchas gracias, Silvia. Ha sido bastante fascinante. Claro, yo cuando hablabas se me venía inmediatamente a la cabeza los últimos desarrollos de los estudios de la nacionalización y cómo han puesto tantísimo hincapié en las experiencias de nación como ámbito de socialización de identidades a través de relatos precisamente con contenido mítico y cómo, claro, necesariamente al final lo que están tratando, utilizando otra conceptualización que es la de experiencia de nación, es una experiencia histórica de segundo grado, una experiencia histórica sublime, ¿no? Donde lo visual juega un papel fundamental y a mí me extraña la falta de diálogo, ¿no? Entre este campo de estudio de la nacionalización y de las identidades nacionales y la teoría de la historia a veces, ¿no? Entonces te quería preguntar si verías factible entablar ese diálogo necesario, ¿no? Y luego también preguntarte, porque claro, efectivamente tú dices, nos has enseñado muy bien cómo se educa la mirada a través de la tecnología, pero estas experiencias históricas incluso también pueden llegar a ser sensoriales, ¿no? A mí se me ocurre algo que he estado estudiando hace poco, que es el viaje de José María Rivero, que es un conservador español en el siglo XIX a México, ¿no? En 1842. José María Rivero se hincha a buscar reliquias de Hernán Cortés, ¿no? Y cuando encuentra el estandarte de Cortés en Tlaxcala, en un museo de Tlaxcala, lo primero que hace es besar el estandarte y bueno, escribe en su diario de viajes pues toda una apología al pasado imperial de España, a lo doloroso del presente republicano mexicano y tal. Y claro, dices, en realidad ahí incluso una experiencia no ya visual, es decir, porque el estandarte de Cortés no es una representación visual, lo es, puede ser que colocada en el contexto del museo, pero es una reliquia del pasado, ¿no? Pero toda la ideología nacionalista que mediatiza ese encuentro con la reliquia también puede hablar de una experiencia histórica sublime, ¿no? De segundo grado. Entonces, quería preguntarte también qué relación tienen estas experiencias visuales con lo propiamente sensorial, ¿no? Y nada más. Sí, Me algunas preguntas. sí, vamos uno y uno. Sí.
¿Mm? A ver, ahora me crucé. Sí, te decía que vamos una pregunta y tú contestas al tiro. Me parece que es más, De acuerdo, sí. que sería mejor. Sí, Rodrigo, yo creo que son varias cosas. Una, sí creo que no solamente factible, sino muy, muy necesario un diálogo entre los diferentes campos. Yo creo que se ha hecho, por ejemplo, en partes con pintura histórica, decimonónica, pero creo que se ha pensado más en el sentido que si es más o menos realista o si es más o menos inventado, ¿no? Estoy pensando en parte de la pintura histórica mexicana, por ejemplo, ¿no? Digo, que los prehispánicos estén vestidos como griegos y romanos, para tener una edad media, cuando lleguen los españoles, ese tipo de cosas, como se descalifica hasta cierto punto, se deja en el ámbito del arte, más que de la historiografía pictórica. Y los que son más realistas, aparentemente, se ven como representaciones, pero no creo que haya habido como un estudio más teórico historiográfico sobre la pintura histórica, sino como parte de la cultura que es justamente mi duda, ¿por qué está en la cultura? O hasta dónde la cultura se podría extender hacia las reflexiones más teóricas, ¿no? Quizás donde se ha hecho mucho más es en el cine y la historia. Creo que ahí sí hay una relación como mucho más elaborada ya en los últimos años, mucho más reflexiva también, posiblemente también en la fotografía y algunas otras representaciones, ¿no? Y la otra parte, lo que tú decías del estandarte, como reliquia, me recordó como mucho la socialización con el pasado a través de objetos, de restos, de huesos, con la cuestión religiosa, ¿no? Ahí sí es como, no sé si es el nacionalismo también, pero me recuerda mucho más una actitud religiosa, ¿no? Sí. En fin. Claro, ahí podría ser también muy interesante verlo desde la perspectiva etnosimbolista del nacionalismo moderno, que dice, bueno, es que hay muchas prácticas culturales que instrumentalizan el nacionalismo, pero que vienen de acervos culturales previos, ¿no? Entonces, como tú dices también, que es otra cosa que yo te quería preguntar, es decir, ¿hasta qué punto estas experiencias visuales, históricas visuales construidas en el siglo XIX, no se arraigan también en una cultura previa de la visualidad, por ejemplo, religiosa, ¿no? No sé. Sí. Sí. Muy bien. Sí, yo creo que por eso decía, el texto que les escribí no es el que quiero escribir. Creo que va mucho más allá de eso, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Bien, pide la palabra Fernando, así que se la damos. Fernando, el micrófono. Fernando está hablando, pero... Cedo mi oportunidad de preguntarte a los demás. No quisiera acaparar esta posibilidad, ¿no? Sí, Entonces, yo recién me di cuenta ahora que Belia levantaba la mano y Miguel Ángel, sí. pero Adelante, estaba Miguel. pendiente de las manitos virtuales, así que le damos la palabra a Belia. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto verlos a todos y estoy encantada de haber leído y ahora escuchar la presentación de Silvia. La quería felicitar. Agradecerle muchísimo porque realmente, digamos que ahora sí que me abrió un panorama, pero el panorama, hacer, digamos que esta mínima historia del panorama y ponernos en escena uno con todas las representaciones que ves, a mí la lectura y ahora tu presentación me tenían permanentemente en el establecimiento de un paralelo entre el montaje de ese panorama y el montaje de la historia, de la historiografía, que yo realmente, bueno, como tú lo sabes, mi interés principal ha sido el discurso historiográfico y es a partir del discurso historiográfico que yo, digamos, que me puedo sentir atraída por los planos más importantes de los planteamientos teóricos sobre el realismo o no de la historia. O sea, de ahí, digamos que el problema del realismo, que es el que realmente ahora sí que es el que realmente me interesa y me llama la atención, me ha llevado muchísimas veces en todas las lecturas a revisar este tipo de montaje que, como bien señalas, bueno,
Hayden White, pero antes que él, en el medio nuestro y en nuestra propia formación, algunas llamadas de atención de Gauss, que ya las he manifestado aquí, fueron como que enlazando esta preocupación por qué creemos que están en los discursos, o en este caso en los panoramas, todas estas cuestiones que yo diría que no habría que separar entre las éticas, las miméticas y las estéticas, sino que muchas veces están totalmente entrelazadas, que habría que ver cuáles planos de cada uno de estos aspectos está en esas representaciones. A mí me parece que, digamos, la lectura de estas pocas páginas que nos hiciste favor de adelantarnos de tu trabajo, bueno, tiene muchos paralelos con las preocupaciones que hay hacia adentro del análisis del discurso historiográfico, siempre con intenciones, digamos, que de revelar algo de lo que la teoría le puede preocupar, porque yo muchas veces lo que creo es que más que no estén comunicados los campos, es que no estamos comunicados nosotros, porque estamos cultivando los campos más en solitario, más, digamos, que en la separación de nuestros propios tareas, que en lo que, digamos, por ejemplo, no creo que haya una separación entre el análisis historiográfico y las preocupaciones sobre el nacionalismo. O sea, definitivamente mis trabajos sobre historiografía están relacionados con el tema de la historia nacional, con la manera de conceptuar y, digamos, que hacer cultura con una idea de historia nacional, que es una idea que muchas veces es una ilusión de lo que fue la historia y que está derivada de las representaciones que hay, en las que también hay ilusión. O sea, somos una cadena de observadores y en esa cadena de observadores hay cosas que se plasman, ya sea en un discurso, en un panorama, en una pintura, y que, digamos, que si no las significamos, si no las interpretamos, si no nos hacemos amigos de todas estas maneras de ver, cómo están incluidos los planos de la tecnología a veces, pero también de las técnicas y métodos para hacer historia en un cierto momento, no entendemos por qué hacen efecto, por qué hacen cultura. Entonces yo creo que hay menos separación de la que aparenta entre este tipo de mirada y la mirada que se puede aplicar a un discurso más lineal, en el que, por ejemplo, yo me preguntaba y te pregunto, no me quedó muy claro por qué decías que el historiador, que sería extraño, en la página 14 lo mencionas, que por ejemplo, aquí en este caso el pintor documenta los hechos históricos diciendo yo estuve allí, y dice no es propio de un historiador en una narrativa histórica. Y yo creo que es bastante propio de un historiador colocarse en medio de la narración, a lo mejor no como el personaje que se pinta, sino como el personaje que asume que él estuvo allí y que por eso puede hablar, y que esta representación que está haciendo es una elección en la que está. Era una duda y te lo quería preguntar. Tendría como 1000 preguntas. En realidad extraño aquel momento en que quisimos hacer un seminario para reunirnos y platicar qué estábamos haciendo. Qué bueno que se da esta oportunidad. Ahora nos podemos ver, estamos menos lejos que en la Ciudad de México, pero te agradezco muchísimo y les agradezco a todos. Y quería decirle a Rodrigo Escribano que definitivamente el tema de la historiografía y el nacionalismo están íntimamente ligados, y que sí hay varias personas, yo creo, por lo menos yo sí he estado trabajando en eso por mucho tiempo, y creo que es importante saber que incluso en la historia comparada entre México y España, a la que yo me he introducido en los últimos 10 años más o menos, es una historia, es una historia apasionante, vista desde el análisis de la historiografía. Nada más. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por los comentarios, Evelia. Sí es cierto, o sea, hace como 10 años nos íbamos a ver una vez al mes y quién sabe qué pasó. Creo que después de la segunda, pues se diluyó en N cosas, pero bueno. Sí, yo había pensado mucho en otro tipo de trabajos sobre cómo está el historiador al interior, digamos, de su texto, ¿no? A lo que iba con lo que puse ahí, lo que me preguntaste ahorita, es en el sentido de que si es una historia, pues, de una batalla, pues el historiador no diría yo estuve en la batalla, porque no estuvo ahí, ¿no? Pero sí se asume como presente dentro de su texto, como narrador de su texto, digamos. Yo creo que ahí sí se asuma, ¿no? Pero
digo, se asume, pero yo creo que habría que pensarlo mucho. Creo que lo dije así como sin mucha reflexión por una cosa que traigo en la cabeza de comparaciones entre literatura e historia, donde el historiador tiene que procurar ser lo más, no neutral, pero por lo menos no, ¿cómo diré? No decir que una cosa le importa y otra cosa no le importa en su texto, mientras que el literato, el narrador literario puede omitir cosas, puede saltar cosas, puede cuestionar cosas, puede decir no tengo idea, puede hacerse el loquito, puede hacer lo que quiera. Pero el historiador no tanto. Quizás por eso lo dije. Pero tienes razón, hay que matizarlo. Creo que sí, el matiz es importante, ¿no? Pero lo dicho, es un texto como muy aprisa, que me hubiera gustado afinarlo más, pero ya con comentarios así por lo menos sé por dónde hay que empezar a afinar cosas. Gracias, Silvia. Sí. Gracias. Le damos el paso a Miguel Ángel, que está esperando ahí. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Silvia, pues nuevamente un placer leerte y escucharte. Y con estas preguntas que planteas siempre con estas inquietudes muy interesantes, yo me quedé precisamente pensando en esta pregunta con la que cerrabas y esto que tú mencionabas previamente también de la historiografía como montaje o el montaje como historiografía. Esta pregunta de por qué en un momento determinado ha habido como un distanciamiento entre este tipo de representaciones y la mirada del historiador. Y bueno, en ese sentido yo quiero compartir un par de reflexiones que posiblemente podrían, pues no sé, ayudar o a lo mejor hasta complicar la problemática. Pero yo siento que sobre todo aquí de fondo hay una relación entre la predominancia que puede haber entre la observación y la enunciación. A mí me parece que los historiadores entramos a nuestro campo de trabajo en primera instancia como observadores y no es sino hasta que agotamos todas nuestras posibilidades como observadores a través de una crítica de fuentes, etcétera, que entonces nos convertimos en enunciadores a través de la producción de un texto. Y cuando hablamos de, por ejemplo, un panorama como el que nos mostraste, o de la museografía en general, me parece que el museógrafo más bien empieza concibiéndose como enunciador y no tanto como observador. Es decir, como que la principal problemática del museógrafo es cómo decir, o qué decir y cómo decirlo, ¿no? Y a partir de ahí se genera una serie de configuraciones, tal vez, en esta relación en la que los historiadores iniciamos en primera instancia como observadores, pero los museógrafos empiezan en primera instancia como enunciadores, es en donde a veces tal vez se encuentre ese pequeño desfase. Otra posible razón por la cual podríamos, bueno, pensaba que podría darse un poco ese desfase, es que estamos también hablando de ciertos montajes, mencionabas efectivamente, o configuraciones, a las cuales tal vez los historiadores no les demos tanta relevancia en ciertos casos. Pensaba que pues no hay problema para el historiador, si es historiador del arte, analizar una obra de arte, si es arqueólogo, analizar un objeto, pero la cosa se complica cuando hablamos de configuraciones. Un panorama, como una sala museística, me parece que no nos presenta un solo objeto, sino una combinación de los mismos que generan un mensaje. Y eso ya complica las cosas del historiador, porque el historiador podría acercarse, creo yo, a la obra de arte, al objeto expuesto, incluso a una serie similar de objetos, un conjunto de objetos, pero esta configuración creo que puede resultar problemática, porque podría ser una configuración que no durará mucho tiempo. Si entramos a una sala de un museo, a una sala temporal, ¿qué valor podría tener para el historiador hablar del conjunto configurado ahí si es algo que tal vez no dure? Es una configuración temporal, pero hay configuraciones que me parece que son permanentes, como por ejemplo la disposición de los espacios en las zonas arqueológicas que no obedecen a un discurso temporal, sino a una serie de creencias
sociales, mágico-religiosas, que hacen que los espacios, vaya, perduren ahí por siglos, ¿no? Y que al historiador sí le interesen entonces porque le estarían haciendo llegar un mensaje de determinadas creencias que han sido perennes, ¿no? Entonces, pienso que tal vez ahí podría haber un poco dos ejes sobre los cuales se podría reflexionar para llevar esta pregunta que tú haces al final, de por qué en un momento determinado, si hay como esa especie de distanciamiento entre la mirada del historiador y las configuraciones que se hacen desde campos como la museografía, que igual, pues sí, yo creo que es necesario tener el acercamiento, ¿no? Habría que estar al pendiente de cómo el historiador, como observador, bueno, hace observación de observaciones, pero también al ser observador, qué tanto puede ser receptor de, de una enunciación de enunciaciones, ¿no? ¿Qué tanto en el museo o quien configura o hace una configuración museográfica no está haciendo justamente eso, una enunciación de enunciaciones? En fin, son ideas que se me vinieron a la mente mientras te escuchaba y pues no sé, espero que de alguna manera pudieran ayudar para ir metiendo más elementos a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Tendré que pensar, pero creo que sí, lo reflexivo que está como en todos los niveles, enunciación de enunciaciones, la observación de las observaciones, etcétera, es algo que tiene que ver con ese cruce de miradas, ¿no? Y lo que me llamó la atención es cómo en el siglo XIX empiezan, digamos, en esos, pues desde el final del XVIII hasta, yo creo que hasta la actualidad, como la búsqueda de ver más de lo que se puede ver desde otro lado, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, ¿no? ¿Quién pues no sé, en el siglo XVI nadie se hubiera atrevido poner un observatorio arriba de la cúpula de una catedral para desde ahí ver mejor, ¿no? Lo hubieran acusado de construir la Torre de Babel nuevamente. Pero esa búsqueda de espacio desde donde ver algo más y luego representarlo y luego volver a verlo, digamos, esas espirales de búsqueda de miradas es lo que me llamó mucho la atención. Y es algo que yo creo que sí estamos discutiendo en la historiografía de pronto, ¿no? La observación de observaciones, ese tipo de cosas, tiene que ver con por lo menos con el mismo tipo de problemática. Y lo otro es que se crea algo que parezca real y que de hecho es virtual, digamos, otro tema de los nuestros, ¿no? ¿Qué tan real es lo virtual que estamos generando, creando y demás? O sea, creo que sí hay muchos elementos que que no son los mismos, pero que surgen como de reflexiones, de problemáticas por lo menos afines, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ahí, y pues yo creo por ahí se puede seguir pensando, como tú dices, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Bien. Siempre me toca un poco ser malo de la película y decir cuándo se termina la discusión, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Yo le voy a hacer una pequeña pregunta a Silvia y Fernando también quiere hacer una pregunta. Me parece que por el tiempo es bueno no sobrepasar las 2 horas para que no se haga tan pesado también. Yo simplemente quería preguntarle a Silvia, y con esto le doy el paso a Fernando, a raíz de lo que dijo Rodrigo, que yo también lo tenía anotado por ahí, que en realidad quiero preguntarte a ti, Silvia, si te parece necesario, o sea, si te parece viable hablar de una experiencia sublime, obviamente estamos refiriendo a Anskelmith, porque esa tesis, muy controversial, se inscribe dentro de lo que es el segundo Anskelmith, su giro ontológico, bueno, y a mí me hace mucho problema desde el punto de vista que centra la discusión en la presencia, ¿cierto? En la teoría de la presencia del pasado. Yo no estoy tan seguro si podríamos catalogarlo, y ojalá Rodrigo no piense que lo estoy atacando, ¿cierto? Preguntarte eso, ¿qué te parece?
Eso. Y ya Fernando cierra con la última pregunta. Muchas gracias, Silvia. Sí, gracias, Daniel. Yo no había pensado en la cuestión de lo sublime de Anker Smith. Me quedé con el otro Anker Smith, me quedé con el de la representación. Yo con algunas cosas de Anker Smith tengo como, no sé si dudas o si no entiendo del todo hacia dónde quiere llegar con la parte de lo sublime, ¿no? A mí lo sublime siempre me lleva más hacia la estética que hacia otras cosas, pero debe ser un problema mío, no el de Anker Smith. Entonces, no es algo que yo podría contestarte. En ese momento tendría de veras que repensarlo para ver en qué parte podría ser importante, sobre todo cuando hablamos de las historias nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí te debo la respuesta, soy sincera, te debo la respuesta para irle pensando pues, más a fondo y no aventurarme a decir tonterías nomás porque sí. No, no te preocupes, yo creo que tenemos el mismo problema, pero quizás también es un problema de Anker Smith, que nadie lo entiende algunas cosas. Pero bueno, dejémoslo eso ahí. Fernando, tú cierras con la pregunta. Bueno, yo cierro momentáneamente, pero la discusión espero que continúe, incluso con la propia Silvia por otros medios. Pero a ver, me interesa mucho ver tu exposición y tu texto que nos mandaste como un invite a la propia historiografía, ¿no? En el sentido y ahí está el filo, digamos, problemático de tu trabajo, que apunta a una problematización, ¿no? Y finalmente no esconde también un filo teórico, un problema teórico importante. Y a mí me interesa tratar de plantearte este envite tal como lo entiendo yo, escuchándote y leyéndote. Se trataría de, digamos, este trabajo se inscribiría en una suerte de medir las posibilidades de una historia de la mirada moderna. Pero y aquí viene el lado problematizador, digamos, una historia de la mirada tendría necesariamente que plantearse una pregunta central, digamos, ¿cómo historizar la mirada? ¿No? Y me parece que lo que dijiste respecto al propio concepto de representación y a su ligazón con el problema del espacio, yo por ahí vería una posibilidad de historización de la mirada en su vinculación directamente con la construcción de espacialidades diversas, en el sentido de que pareciera que este trabajo apuntaría a que la mirada está vinculada en términos de un fenómeno de espacialidad. No hay mirada sin espacialización. Me parece que hacia allá apuntaría tu trabajo. Y esto en referencia a la manera como cierras. Finalmente, ¿qué pasa con la historiografía? Porque no hay una problemática de este tipo en el campo de la historiografía. Una posible respuesta que se me ocurre es que los historiadores hemos tendido a esquivar el problema del espacio, a intentar preguntarnos y problematizar el problema del espacio, que no es una cuestión accesible directamente, sino que esconde una densidad muy fuerte. Y ahora la exigencia y el envite sería precisamente plantearnos en el campo mismo de lo teórico vinculado a la historia esta posibilidad de pensar el espacio y las construcciones de espacialidades en términos modernos. Pero cómo ahora esto ha pasado cada vez más al ámbito de lo que tú señalabas desde el siglo XIX, en términos de montaje. Y esto se profundiza en la segunda mitad del siglo XX, cuando incluso la construcción de espacialidades y el ámbito mismo de lo visible se convierte en efecto virtual. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Google, si no sería una manifestación moderna del panorama, porque tú abres Google y te colocas en el centro y puedes ver todo alrededor como un panorama, precisamente. Y a eso me refiero por construcción de espacialidades. Profundizaría eso y profundizaría el aspecto tecnológico de la mirada. No hay más que miradas mediadas tecnológicamente ahora, y eso se ha profundizado del siglo XIX al XX. Eso sería todo, Silvia, y un agradecimiento infinito
tu sabiduría. Gracias y ha sido todo un aprendizaje volverte a escuchar. Sí, muchas gracias, Fernando. No había pensado tan lejos como una historia de la mirada. Más bien partí de dos cosas que me dan vuelta en la cabeza. Uno tiene que ver con las vanguardias, de los años 20, con la descomposición, digamos, de los ángulos, de las formas de ver, y representar tanto literariamente como pictóricamente ciertas cosas, ¿no? Entonces, las perspectivas, el cambio de perspectivas, eso es algo que me interesa mucho. Y lo otro es cómo representar observaciones de algo efímero. Eso tiene que ver, pues los que han visto lo poquito que he avanzado con el asunto del archivo que estoy trabajando, el archivo sobre danza contemporánea, a partir de dibujos y videos, cómo representar lo que alguien vio de algo que es efímero. Por ahí está como mi inquietud de la mirada, ¿no? De las observaciones, de la mirada, de ese tipo de cosas. Y eso se nota ahora que retomé el asunto del panorama, que antes lo había visto como una simple representación, y con esas dos cosas como que empecé a ver de pronto otros elementos, ¿no? Esas miradas cruzadas, las observaciones y las representaciones de las observaciones en la representación de los no sé qué, ¿no? Esos círculos, esas vueltas que me inquietan de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que el hecho del espacio me parece fundamental. Y lo que me llama mucho la atención es cómo representar algo en un espacio circular, donde uno se mete al centro, que normalmente las representaciones en el siglo XIX, y me va a contradecir Evelia, estoy segura, son más lineales. Digamos, el realismo narrativo histórico es más lineal, no es circular espacial, ¿no? Digamos, esa contradicción es algo que yo no había visto antes, y también me llama la atención, ¿no? Pero no sé si se puede combinar la mirada con el espacio para hacer una especie de historia de una mirada que además siempre es mediada, efectivamente siempre es mediada. O sea, es mediada porque no la podemos ver de otra manera, no podemos ver nuestros ojos, no podemos ver lo que hace nuestro ojo si no es mediado por algo más, ¿no? Sea un simple espejo, sea una representación de ese tipo, ¿no? No sé, me parece además interesante como la línea que de pronto, o diferenciación que de pronto se muestra entre esos aparatos que algunos los usaron como simples juguetes de cómo ver una cosa, ¿no? Un cilindro con unas rayitas y unos dibujitos adentro, y el niño le empieza a dar vuelta y los caballitos empiezan a correr alrededor, ¿no? Es un juguete. Pues un juguete que implica toda una teoría de la mirada para poder construirlo. De eso hasta todo tipo de aparatos de observación hacia uno mismo o hacia afuera. Desde el selfie hasta el telescopio, pues hay miradas mediadas, ¿no? Y luego, si a eso le agregas lo que tú decías al final, Fernando, los mundos virtuales, no creo que la vida me dé para eso. Pero por lo menos para empezar a pensar las cosas, creo que sí vale la pena. Sí. Y quizás es un efecto también del encierro, que uno empieza a ver esas cosas, ¿no? Puede ser. Gracias, Silvia. Agradecerte de verdad infinitamente por tu tiempo, porque te apuramos y respondiste de manera brillante a abrir el seminario en tiempo récord, así que te lo volvemos a agradecer. Agradecerle a quienes nos pudieron acompañar, volverlo a invitar el próximo mes, en febrero, les estaremos avisando el día
nos va a acompañar Jean Maurel, todos lo conocen, a hablarnos sobre uno de los últimos problemas que ha tratado, que es la autobiografía de historiadores. Así que, nada, volver a agradecerte, Silvia, de verdad, ha sido un momento muy grato, de mucho aprendizaje. Les agradezco muchísimo a ustedes por la invitación y luego por los comentarios de los colegas que van a ayudar mucho para empezar a tratar de aterrizar algunas de las cosas, por lo menos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas Bien, gracias. despedirnos. Gracias por acompañarnos. Que estén bien, cuídense.